Ya. Ah, estimado docente, compañeros, en esta oportunidad mi persona y mi grupo les va a hablar sobre las redes bayesianas. Mi nombre es Andrés Ladislao Cornejo Pinto y les voy a dar una pequeña introducción. Las redes bayesianas modelan un fenómeno mediante un conjunto de variables y las relacionan entre ellas. Dado este modelo, se puede hacer inferencia bayesiana, es decir, estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a las variables conocidas. Estos modelos pueden tener diversas aplicaciones para clasificación, predicción, diagnóstico, entre otros. Además, pueden dar información interesante en cuanto a cómo se relacionan las variables, las cuales pueden ser interpretadas en ocasiones como relaciones de causa y efecto. Inicialmente, estos modelos eran construidos a mano, basados en un conocimiento experto, pero en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas para aprender a partir de datos, tanto la estructura como los parámetros asociados. También es posible el combinar conocimiento experto con los datos para aprender mejor el modelo. Las redes bayesianas. Las redes bayesianas son una representación gráfica de dependencias para el razonamiento probabilístico, en el cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos representan relaciones de dependencia directa entre las variables. En acá tenemos un gráfico, el cual está denominado C, donde es comida, T es tifoidea, G es gripe, R es reacciones, F es fiebre y D es dolor. Esto es, en una red bayesiana, todas las relaciones de independencia condicional representadas en el grafo corresponden a una relación de independencia en la distribución de probabilidad, en el que podemos ver que la independencia en la distribución es la probabilidad de X dado Y y Z, que es igual a la probabilidad de X dado Z. En la independencia en el grafo es que Y sea menor a X dado Z dado Y. Para la independencia condicional, la independencia condicional se verifica mediante el criterio de separación. Antes de definir formalmente la separación, es necesario distinguir tres tipos de nodos de acuerdo a las direcciones de los arcos que indiquen el nodo. Para el nodo de secuencia es X seguido de Y seguido de Z. Para los nodos divergentes es X antes de Y y posterior a Z. Y para los nodos convergentes es X seguido de Y antes de Z. Para las probabilidades tenemos los nodos padre, los nodos hijo, otros padres de los hijos y nodos raíz, como podemos ver en el siguiente gráfico, en el que los números definen el porcentaje de probabilidad, que verticalmente sumarían un total de 1, que tiende a ser un 100%. Para los parámetros asociados a una red bayesiana se muestran las tablas de probabilidad condicionales de algunas de las redes bayesianas. Ahora va a dar pase a mi compañero Hugo. Para continuar con la exposición, mi nombre es Hugo Ticona Sayuca y continuando acerca de la inferencia bayesiana, el razonamiento probabilístico que analizamos en la propagación de probabilidades consiste en propagar los efectos de la evidencia a través de la red para conocer la probabilidad a posteriori de las variables. Es decir, se dan algunas variables para la evidencia y la probabilidad posterior de las demás variables. Existen diferentes tipos de algoritmos para calcular la probabilidad posteriores, que dependen de los tipos de grafo y de si se obtienen la probabilidad de una variable a la vez o de todas. Los principales tipos de algoritmos de inferencia son una variable, cualquier estructura algorítmica de eliminación, la variable de eliminación, o cualquier variable, estructuras sencillamente conectadas, o cualquier variable, estructura, agrupamiento o simulación estocástica y condicionamiento. La propagación en árboles. Este algoritmo se aplica a estructuras de tipo árbol y se puede extender a poliárboles, grafos sencillamente conectados en que un nodo puede tener más de un padre. Da cierta evidencia E, representada por la instancia de ciertas variables
y la probabilidad posterior de cualquier variable según el teorema de Bayes, ¿no? Y tenemos la probabilidad de B sub I dado E es igual a la probabilidad de B sub I por la probabilidad de E, dado que es B sub I entre la probabilidad de el teorema de Bayes, ¿no? Ya. Ahí tenemos el árbol y el poliárbol, las estructuras sencillamente conectadas. Ya en la propagación en árboles. En el gráfico vemos la producción de árboles de un árbol en cualquier nodo que se divide en nodo B, que divide la red en dos subgrafos condicionalmente independientes de más y menos, aquí no, ya que la estructura de la red de un árbol, el nodo B la separa en dos subárboles. Por ejemplo, podemos apreciar que en los datos en el árbol, cuya raíz en M no es la raíz B y más son los datos del resto del árbol, ¿no? Ya. La propagación en redes multiconectadas. El algoritmo general más común en redes bayesianas es el agrupamiento o árbol de uniones, function tree. El método de agrupamiento consiste en transformar la estructura para la red para obtener un árbol, mediante agrupación de nodos usando la teoría de grafos. Para ello se hace una transformación de un árbol, ¿no? Grupos de nodos mediante el siguiente procedimiento. Lo primero sería eliminar la direccionalidad de los arcos. La segunda sería el ordenamiento de los nodos por máxima cardinalidad. El paso 3 sería moralizar el grafo. El paso 4, triangular el grafo. El paso 5, obtener los cliques y ordenar. El 6 sería construir el árbol de cliques. Ya. Una vez transformado el grafo, la propagación es mediante el envío de mensajes en el árbol de uniones o cliques en forma similar a los árboles. Inicialmente se calcula la probabilidad conjunta potencial de cada unión o clique y la condición dada del padre, ¿no? Ahí podemos observar la transformación de una red de un árbol de uniones a la red original, la red moralizada y triangulada y el árbol de uniones. Bueno, mi nombre es Johan Denis Aguilar Ramírez y voy a continuar con la exposición de redes bayesianas. Ya habiendo declarado qué son las redes bayesianas, el concepto, ahora vamos a ver un par de ejemplos, unas aplicaciones que le hemos dado. Bueno, en este caso yo lo he aplicado para datos de clasificación de diabetes. Bueno, he tomado en este caso eh, 8 factores que van a determinar la clasificación de diabetes. Eh, este ejercicio se ha realizado en el programa RStudio. Estas son las librerías que hemos utilizado. Son en total 5 para la entrada de datos, para los gráficos y para todo lo demás, ¿no? Lo primero que hacemos es leer la base de datos. En este caso hemos utilizado una base de datos de Kaggle, que ahí está, ¿no? Y aquí lo que hacemos es declarar los factores que vamos a analizar, que considero yo son los únicos importantes, ¿no? En la base de datos que hemos encontrado, que sería el embarazo, la glucosa, la presión, el tríceps y la insulina y el IMC, entre otros. Y también hemos considerado la edad, ¿no? Aquí lo que hacemos es definir, ¿no? Esos. Y acá es, bueno, un análisis básico de los datos. Y acá sería, pues, el análisis, o la muestra de los datos. Bueno, aquí lo que hacemos es, bueno, como primero hemos dividido en los factores, como embarazo, glucosa, aquí lo que hacemos es hacer una limpieza, en primer lugar. Una limpieza, ¿no? Aquí, en toda esa parte. Y luego categorizamos para poder construir una matriz de correlación. Aquí está el factor embarazo, el factor glucosa. Todo eso lo hacemos con el fin de ver qué tanto influye en la generación de diabetes en el cuerpo humano. Y también está la presión, el tríceps y de la misma manera, ¿no? Todo esto van a ser categorías o secciones. Ya, y una vez hecho la categorización, vamos a definir la matriz de correlación con esta línea de código de aquí, ¿no?
Y aquí tenemos la matriz de correlación. Aquí podemos observar desde niveles críticos hasta niveles bajos, ¿no? Podemos observar. Y también podemos observar cuáles son los factores que más afectan, como es el caso de aquí el IMC con el tríceps tiene mucha relación. Y así, ¿no? Por ejemplo, aquí la edad no tiene tanta relevancia, ¿no? Pero sí se muestra que tiene una etapa de un estado crítico en cuanto a la diabetes. Ya, y aquí podemos mostrar, ¿no? Todos los factores que hemos considerado en la matriz de correlación. Y ya. En esta parte de aquí vamos a crear, una vez hecho ya la matriz de correlación, observando qué tanto afecta cada uno de estos factores en la generación de diabetes, vamos a crear un árbol, un diagrama de árbol, o un diagrama de nodos también. Y bueno, ¿no? Esta línea de código sirve para plotear las redes. Ya una vez ejecutado el código, lo que nos resulta es este gráfico. A ver. Ya, este gráfico es muy simple de interpretar, la verdad. Como podemos ver, hay unos nodos que, por ejemplo, el nodo edad solo se dirige hacia embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo no necesariamente va a poder influir en lo que es tu edad. Bueno, eso es lo que básicamente quiere decir, ¿no? Es algo imposible decir de que si tú estás embarazada, ¿no? Podría afectar eso algo en tu edad, no. Pero sí, el tema de la edad afecta a lo que es la presión. Eso sí, ¿no? Por eso es que el nodo de edad está solamente dirigido a la presión. Sí, sí tiene mucho que ver la edad con la presión y así, ¿no? Es por eso que hemos hecho la matriz de correlación para poder sacar esta estructura. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el tema de la diabetes. La diabetes está muy conectado con el tema de la insulina, la glucosa y asimismo con el IMC. Y vagamente, ¿no? Con el pedigree, que no tiene nada que ver, es por eso que no regresa el nodo. Y básicamente ese sería el análisis de este gráfico. Y así con todos los nodos, ¿no? Que podemos observar. Ya, aquí viene lo que les decía, ¿no? La dirección de cada nodo de estos. Por ejemplo, el tema del nodo aquí de embarazo con edad no tiene mucho que ver, es por eso que no se acerca a uno la probabilidad de la dirección. En aquí, ¿no? La dirección. Esta es la fuerza en sí. Y lo mismo de tríceps e insulina, ¿no? Tampoco es que se acerca. Si alguno de estos se acerca a uno, significa de que la dirección es fija y aparte de que está yendo con mayor fuerza. O sea, que aparece en más ocasiones en todos los datos que se ha presentado. Y aquí también tenemos esto en sí es en cuanto ya a la diabetes. Esto es entre todas las variables, ¿no? Por ejemplo, el factor embarazo, ¿qué tiene que ver con la edad? La insulina, ¿qué tiene que ver con la glucosa? Eso, ¿no? Pero aquí netamente nos vamos a basar en lo que es la diabetes. Bueno, todo de aquí, ¿no? Va a ser la diabetes. Por ejemplo, alguien que tenga embarazo no tiene mucho que hablar, o sea, no aparece mucho. Por eso es que es un 10% de todas las veces que aparece en los datos, solo algunos presentan diabetes, ¿no? O sea que no es tan relevante. Y la dirección tampoco, ¿no? Por eso es que es mínima. Ahora, aquí algo que sí hay que resaltar es la diabetes con la glucosa. Alguien que tenga un nivel alto de glucosa, sí o sí va a tener tendencias a tener diabetes, ¿no? Es por eso que la fuerza en este caso es un 97%, ¿no? Un 97% de todos los casos que se ha presentado tienen diabetes. Se podría decir que tiene mucha influencia. Es por eso que está muy cercano a uno, ¿no? Otro caso, aquí la presión arterial no tiene mucho que ver, ¿no? Por eso está con un 19% nomás. El tema del tríceps sí tiene algo que ver, no tanto como la glucosa, pero sí está ahí también. Ahora, el tema de la insulina sí o sí tiene que ver. Por eso está en uno aquí, ¿no? Es por eso que está uno aquí. Y netamente tiene que ver con la glucosa, es por eso que la dirección es mínima también. Y el tema de la diabetes también está influenciada por el IMC, en este caso sería
más de un 80%, ¿no? De todos los casos que se ha presentado, más del 80% presenta diabetes. Y así. Y así con todos, ¿no? El tema de la edad no tiene mucho que ver aquí, ¿no? Se puede observar. Es un 1% o menos. Y así. Ya. Y aquí volvemos, ¿no? A lo explicado anteriormente. ¿Qué tanto afecta, ¿no? La dirección. Una vez explica lo mismo de arriba, ¿no? De la tabla de aquí. De qué tanto afecta. Por ejemplo, aquí podemos observar ya. Por ejemplo, esto de la edad. La edad, mira, la edad nos dice que está en un 10% de influencia que tiene sobre la diabetes. ¿Y dónde está la edad? La edad está aquí, o sea, no tiene mucho que ver, no alcanza directamente a la diabetes, al nodo diabetes, es decir, que no influencia mucho. Y eso, ¿no? Ya, una vez habiendo quedado claro esos puntos, lo que vamos a hacer es hacer unas tablas de probabilidad de acuerdo a los factores que se presentan en estos nodos. A ver, aquí está. Ujú. ¿Dónde está? Ya, aquí. Estos son los parámetros, todos los parámetros que afectan, ¿no? Al resultado, que en este caso sería la diabetes, la clasificación de diabetes. Por ejemplo, con el tema de la glucosa, bueno, cero en sí sería que no tiene diabetes y uno que sí tiene diabetes. Ese sería, ¿no? Y en todos los casos siguientes igual también se va a ver de la misma manera. Ah, si en caso la glucosa, digamos, no tiene, es mínima o está en estado bajo, en todo caso sería de que sí tiene diabetes. No, que no tiene diabetes, ¿no? Como se muestra acá. Pero en caso de que sí tuviera un nivel alto, un nivel crítico, nos daría de que sí tiene, ¿no? En este caso. Y lo mismo con las demás, ¿no? Con los demás factores. El tema de la glucosa, de la misma manera. Solo voy a resaltar los temas que influyen de manera abismal, ¿no? Como es la glucosa. Bueno, en todo se presenta la glucosa, ¿no? En sí, porque el pedigrí no tiene mucho que ver tampoco. Y eso sería en cuanto a la clasificación de redes bayesianas, utilizando datasets de diabetes, ¿no? Bueno, va a continuar un ejemplo más por mi otro compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Jeffer Anderson Mamani Chambi y ahora voy a explicar también otra aplicación que se puede hacer con las redes bayesianas. En este caso, para la predicción de acciones de Amazon. Mi anterior compañero nos mostró un ejemplo para datos cualitativos, discretos. Entonces, también podemos hacer predicciones con datos continuos, tal es el caso de las acciones de Amazon. Para ello, necesitamos las siguientes librerías en R. Primero, usamos la librería QuantMod para básicamente la importación de los datos, la librería Debian Learn para las redes bayesianas, el aprendizaje en redes bayesianas, el BNViewer para la visualización de los nodos de la red bayesiana, el ggplot que es conocido por los gráficos, y el MLmetrics para las métricas del Machine Learning. Bueno, vamos a explicar cómo hicimos el código. Primeramente, estas dos primeras líneas se obtienen los precios de apertura de las acciones de Amazon en el periodo desde el 2017 hasta el 2022. Esta librería que es el QuantMod, básicamente está normalmente siempre actualizándose, por eso le hemos puesto un límite hasta el 31 de diciembre y sí está disponible. Entonces, ahora todos estos datos se obtienen mediante el API de Yahoo Finance, por eso la dirección está en Yahoo Finance. Ahora, vamos a guardar estos datos en la variable AMZ de Amazon y vamos a separar solo en la variable TS los precios de apertura, amzn.open. Esa es la variable en la cual está guardada. Ahora, continuando con las líneas de código, en esta parte del código estamos haciendo el proceso de series de tiempo separándolos por mes. Por eso un window de 30.
Luego también tenemos que separar los de esta variable que ya hemos preparado, se puede decir, y debemos separarlo un 70% para el entrenamiento y un 30% para el testeo. Y básicamente esta línea de código hace eso. Separamos un 70%, contamos en el número de filas. Aquí lo guardamos en una variable para que nos funciona como índice, para que básicamente en la variable x.ts.train esté el 70% de los primeros datos, y en el x.ts.test están los 30% últimos datos. Bueno, luego continuando con estas líneas de código, estamos construyendo una estructura de aprendizaje de la red bayesiana. Básicamente estamos construyendo la red bayesiana. Para ello, esta función de dbn.learn se aplica para aprender la estructura de la red en función de las muestras de capas de capacitación. Y luego también con la función viewer se visualiza el paquete, la red, se puede decir, se visualiza la red. Hacemos correr estas líneas de código y aquí podemos ver ya la red cómo quedaría. Así estaría quedando la red separado de todas las acciones de Amazon. Y acá hay una opción que lo podemos visualizar de diferentes formas. Básicamente esa es ya la visualización de 31 nodos y 59 conexiones. De muchas formas lo podemos visualizar. Continuando ya, ahora, una vez que ya se tiene la estructura de la red bayesiana, se realiza el aprendizaje de los parámetros utilizando el estimador de máxima verosimilitud. Para ello, con esta función de bn.fit, estamos entrenando ya la red bayesiana, ya construida con la red y teniendo ya los datos. Lo vamos a guardar en esta variable. Una vez, ahora podemos realizar la predicción de los datos, considerando la red ajustada y validando con los datos de prueba. Para ello nos sirve esta función ya de la librería dbn.learn. Nos hace ya las predicciones. Solo tenemos que enviarle esta variable que lo entrenamos más los datos de prueba. Y lo vamos a guardar en la variable predicción. Ahora vamos hasta aquí ya se hizo las predicciones, ya lo corrió. Yo ya lo corrí más antes, por eso, para no estar esperando, ya que son muchos datos. En el entrenamiento puede demorar un poquito. Ahora vamos a graficar los valores reales versus los valores predichos. Estos gráficos solo son recordemos que lo hemos separado solo hasta el 30%. Así que vamos a visualizar esos 30% últimos valores, los reales versus los predichos. Aquí vamos a separar el real vamos a separar los reales y lo vamos a guardar en esta variable. Y aquí básicamente estamos creando un data frame solo para la visualización del gráfico. El real lo estamos guardando en real y la predicción en predicción. Solo es para la visualización en ggplot. Acá le estamos indicando que de ggplot nuestros datos vamos a hacer de df validation, o sea, de este data frame. Y vamos a hacer un gemline y con las variables real y predicciones. Si hacemos correr esta línea del código, nos estaría saliendo este gráfico. Para ello podemos ver en parte rosada, que son las predicciones que hizo nuestro modelo, y en la parte azul, las reales. Si podemos ver gráficamente nomás, podemos ver que son muy, muy parecidas. O sea, casi nunca se equivoca, o la equivocación es muy poquita. Pero ya para hallarlos en valores numéricos, vamos a ver cuál es el porcentaje de error. Para ello también tenemos una función ya que nos da en esta librería. Vamos a darle como parámetros la predicción y los datos reales. Si hacemos correr esta línea de código, nos indica que hay con este modelo se obtuvo un excelente desempeño porque solo hay un 1.9%
de error, se puede decir. Así que este modelo con red bayesiana lo predice muy eficazmente. Y bueno, estos serían los dos proyectos que hicimos para aplicando redes bayesianas. Bueno, eso sería todo.